Vamos ahora a un ejemplo en el que me dan una ecuación de la elipse. De nuevo, ¿por qué sé que es una elipse? Porque si tengo al cuadrado x cuadrada y y cuadrada, son positivos, pero tiene coeficientes diferentes. Esa es la principal diferencia con una circunferencia. Y ahora, como tengo x y y, sé que el centro es HK, es decir, que el centro va a estar fuera del origen. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me dan una ecuación de este tipo? Si te fijas, yo no puedo hacer como en la circunferencia, dividir todo entre el coeficiente porque tengo diferentes coeficientes. ¿De acuerdo? En la circunferencia, si tú veías 9 y 9, toda la ecuación la dividíamos entre 9. En este caso yo no lo puedo hacer porque tengo diferentes coeficientes. Lo primero que vamos a hacer es acomodar. Voy a acomodar la x cuadrada, la x, después y cuadrada, la y del lado derecho voy a poner los términos independientes. Entonces me va a quedar 9x cuadrada, sigo con el de x, menos 54x, y si voy a completar el trinomio sé que ahí va a haber un espacio. Después me voy con las y cuadradas. 16y cuadrada más 64y, y voy a dejar un espacio para completar ese trinomio. Igual a menos 1. Entonces aquí lo único que hice es acomodar y dejar un espacio para completar el trinomio. Si te fijas, el 9 y el 54 sí tienen un común que es el 9. Entonces voy a sacar factor común y me va a quedar 9 que multiplica a x cuadrada menos 6x, y voy a seguir dejando ese espacio. Después, los términos que tienen y tienen de común el 16. Entonces voy a sacar el común, es decir, voy a dejar el coeficiente del término cuadrático como 1. Le voy a quitar el 16, aquí, así como aquí le quité el 9. Entonces me queda y cuadrada, y si le saco común al 64 me quedan 4y. Voy a seguir dejando ese espacio, igual a 1, perdón, a menos 1. Entonces, lo que vengo haciendo hasta aquí es acomodar términos y sacar el factor común para dejar el coeficiente que acompaña al término cuadrático como 1. Ahora sí voy a completar el trinomio cuadrado. Recuerda que el término del centro se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Menos 6 entre 2 es menos 3 y al elevarlo al cuadrado es 9. Voy a hacer lo mismo para y. 4 entre 2 es 2 al cuadrado 4. ¿Por qué todavía no agrego lo que yo agregué aquí del otro lado? Porque recuerda que eso sería un error. Entonces, ¿por qué? Para decirte lo siguiente. Este 9 en realidad está siendo afectado por este coeficiente que está multiplicando a todo el trinomio. Por lo tanto, del lado derecho yo no puedo agregar un 9, sino que debo agregar un 81, que es 9 por 9. ¿Sí? Y este 4 yo no puedo agregar un 4, porque en realidad lo que yo estoy agregando del lado izquierdo es un 4 afectado por un 16. Entonces yo voy a agregar del lado derecho un 64, que es 16 por 4. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a factorizar. Entonces, 9, este trinomio cuadrado perfecto, ya lo voy a poner como si fuera un binomio al cuadrado, que es raíz del primero, signo del segundo y raíz del tercero. Ahora vamos a hacer lo mismo para y. Pongo ese 16 que ya tenía y solamente voy a factorizar el trinomio. Entonces me queda raíz del primero, signo del segundo y raíz del tercer término al cuadrado. Del lado derecho vamos a sumar. Tengo 81 más 64 menos 1 me queda 144. Ahora, para llegar a la forma ordinaria de una ecuación de la elipse, recuerda que está igualada a 1. Entonces lo que tengo que hacer es dividir todo entre 144, ahora sí. No en este primer paso, sino hasta aquí, hasta que ya tengo factorizados mis binomios al cuadrado y ya tengo un solo término independiente del lado derecho. Entonces voy a dividir todo entre 144, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos queda nuestra forma ordinaria ya teniendo un 1.
Si yo divido 9 entre 144, me va a quedar 1 entre 16. O lo puedes decir, 144, que es el número más grande, entre 9, me da 16. Entonces, habrá un 16 en el denominador y en el numerador voy a poner mi binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer para el segundo término. ¿Sí? Si yo tengo 16 entre 144 me va a quedar 1 noveno. O si yo hago 144 entre 16, me queda 9 en el denominador. Y en el numerador simplemente voy a copiar el binomio que es y más 2 al cuadrado. Y del lado derecho 144 entre 144 me queda 1. Vamos a compararlo contra la formulita. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, si es A o B. Recuerda que el denominador más grande siempre será A cuadrada. ¿Por qué? Porque es la distancia más grande que representa la distancia del centro al vértice del eje mayor y el otro término más chico representará B cuadrada, que representa la distancia del centro al vértice B, pero del eje menor. Entonces, si yo ya sé que este va a ser A cuadrada porque es el más grande, ¿sí? Entonces, este será A cuadrada. Este de acá es B al cuadrado. Entonces, la forma ordinaria de la ecuación es la que tiene o la que está de forma horizontal, es decir, paralela al eje X. La formulita me dice X menos H al cuadrado entre A cuadrada más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, para el centro, quiere decir que esta es la coordenada menos H y esto es menos K. Así como lo habíamos manejado en parábola y en circunferencia, vamos a cambiar el signo y entonces sé que el centro está en 3, menos 2. ¿Por qué le cambié el signo? Porque esto es menos H. Si yo me voy de aquí, dado el centro, y lo sustituyo, observo cómo me quedaría X menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo el centro, vamos a empezar a ubicar los elementos conforme los vayamos deduciendo de nuestra formulita. Entonces, en el 3 menos 2 está el centro. Sé que mi elipse, va a estar de forma horizontal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso me dice la formulita, que el mayor A cuadrado está sobre X. Entonces, vamos a poner aquí que A cuadrada es 16, por lo tanto, A es igual a 4. B cuadrada era 9, por lo tanto, B es 3. Si ya tengo A y B, puedo encontrar la C con relación pitagórica. La mayor, le voy a restar B cuadrada, despejamos C cuadrada. A cuadrada es 16, B cuadrada es 9, ¿sí? Por lo tanto, 16 menos 9 es 7. Esto es C cuadrada. Por lo tanto, C es raíz de 7. Si lo pongo en decimal, son aproximadamente 2.6. ¿Sí? Entonces, voy a subrayarte esas tres distancias, A, B y C, para ir ubicando nuestros elementos y a la vez ir contestando esta parte que nos solicitan, encontrar todos los elementos. Bueno, entonces, si ya sé que está sobre X, vamos a avanzar una distancia de 4 cuadritos hacia la derecha para encontrar el vértice. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y 4 cuadritos hacia la izquierda, vértice primo. ¿Sí? Si quieres ir poniendo las coordenadas, entonces el vértice está en 7, menos 2. Recuerda que debe de estar alineado al centro, ¿sí? Por eso supe que bajaba menos 2. Y aquí le sumé los 4 cuadritos. Ahora el vértice primo está en menos 1, menos 2. Vamos a ubicar el foco está a una distancia C. En la respuesta debo manejar con números exactos, pero para ubicarlos en mi gráfica sí voy a necesitar el resultado en decimal. 2.6 el foco y menos 2.6, recuerda, desde el centro. Entonces, esto quiero que prestes mucha atención. Al centro yo ya había avanzado 3, es decir, ya estoy en 3.
¿Cómo voy a presentar entonces la coordenada del foco? Bueno, si esta distancia que es C es raíz de 7, yo no puedo sumar un radical con un número. Entonces tal cual lo voy a dejar así expresado. Si hasta aquí ya avancé 3, es decir, en este punto donde estoy colocada es 3, más raíz de 7 estaría el centro. Así lo voy a dejar. 3 más raíz de 7, esa es la coordenada en X, y bajo menos 2. Ahora, si ya estoy aquí en el centro, en 3 raíz de 7, simplemente voy a retroceder. Aquí estoy en 3, retrocedo raíz de 7 para encontrar las coordenadas en X del foco primo. Es decir, estoy en 3 y retrocedo raíz de 7. ¿Sí? Esa es la coordenada en X. Y finalmente, la de Y sé que va a estar sobre menos 2. Ahora, el vértice V. Vamos a ubicarlo a 3 cuadritos desde el centro hacia arriba y 3 cuadritos hacia abajo. Entonces, ¿qué coordenadas tiene nuestro vértice? Está en 3,1 y el vértice primo en 3, menos 5. Vamos a la longitud del eje mayor, es decir, del V al vértice primo, que son 2 veces A. Si A vale 4, entonces la longitud del eje mayor 2 por 4 son 8 unidades. Vamos a la longitud del eje focal. Del foco a foco primo son 2 veces C, ¿sí? Porque del centro al foco es una vez C. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? 2 veces la raíz de 7 unidades. Ahora, la distancia del vértice al vértice primo, pero del eje menor, será 2 veces V. ¿Sí? 2 veces V, entonces 2 por 3 es 6 unidades. Finalmente vamos al lado recto. El lado recto, te recuerdo que la fórmula es 2B cuadrada sobre A. ¿Sí? B cuadrada, aquí la tengo que es 9. 2 por 9, 18. Entre 4 puedo simplificar dividiendo entre 2 y me queda 9 medios. ¿Ok? Aquí también unidades. La excentricidad es C sobre A, que C es raíz de 7, entre A, que es 4. Ya no puedo simplificar, así lo dejo. Y ahora, vamos al dominio y codominio. El dominio, sí, ahorita no está graficada, tú la pudieras graficar primero y después contestar, o viceversa. Acuérdate que dominio es los valores donde existen X, entonces va. Si yo hiciera como un cuadrito, fijándome en estos vértices, existe la elipse desde el menos 1 al 7. Lo voy a poner en corchetes porque son valores exactos. Y el codominio es donde existen Y, si te fijas, inicia en el menos 5 y termina en el 1. ¿Sí? Finalmente, te voy a graficar, así como lo hacíamos con compás, y te señalo los resultados quedándonos de esta forma. Y la elipse nos queda de esta manera.